ojalá que sí. Bueno, déjenme cambiar, no sé si de tema, no sé si el maestro vaya a querer hablar de este tema que podría encabronar a muchos mexicanos, al menos a mí sí, y de otros que seguramente trae en la mochila para hoy. El maestro Luis Guillermo Hernández, miembro de esta familia sin censura, periodista independiente, director de La Sexta W, a quien admiro, respeto y a quien sigo, porque anda también muy activo en redes sociales, porque la perra está brava. Mi querido Luis Guillermo Hernández, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, buenos días. Muy buenos días, mi querido Vicente. La perra está brava y lanza sus dentelladas, pero nosotros ya aprendimos, mi querido Vicente, a sortear a esas manadas. Claro, pero pues tiene que meterles uno periodicazos, solamente así aprenden, como los perros, muchos. Pero mi querido Luis Guillermo Hernández, a ver, ¿qué onda con este Poder Judicial? Al que creo que le hace falta una buena limpiada, en donde hay una gran resistencia a la Cuarta Transformación, desde donde están llegando los golpes más fuertes contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora nos salen con esta sorpresita de que podría ir que podría irse a casa Rosario Robles, arresto domiciliario. ¿No es esto muestra del gran cáncer, desde mi perspectiva obviamente, en el Poder Judicial de la Federación? Mi querido Vicente, el presidente de la República, el presidente López Obrador, no se equivoca ni mínimamente, cuando afirma que el desafío mayúsculo de su gobierno es lograr que el Poder Judicial logre sanearse y que el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, es quizá una de las pocas figuras dentro de la estructura actual del Poder Judicial que podría encabezar esta lucha, esta verdadera cruzada contra la corrupción, contra los intereses creados, contra la maraña de compromisos y complicidades que durante las últimas 3 décadas se han ido construyendo en el Poder Judicial. No se equivoca ni tantito con su diagnóstico cuando habla de la putrefacción absoluta de los juzgados, de los tribunales, de los las integrantes de este poder que no rinde cuentas a nadie y que además no permite el escrutinio de la sociedad. Esto que comentas, esto que escuchábamos ahora sobre la decisión, la inminente decisión de permitir que la exsecretaria del gobierno de Peña Nieto, Rosario Robles, cumpla su proceso en una situación de prisión domiciliaria, es uno de miles, mi querido Vicente, de ejemplos donde la tergiversación de las leyes, la interpretación a modo de las leyes, favorece no solo a los grandes personajes de la delincuencia de cuello blanco, sino a muchos que pueden pagar estos beneficios que extienden de manera irregular las protecciones de la ley, la protección jurídica, mi querido Vicente. Estamos verdaderamente asistiendo a una lucha interna por sanear al Poder Judicial, y los casos como este solo nos evidencian la urgencia de llevar a cabo esa tarea. Me cuentan algunos colegas del sector judicial, del sector de la Corte, que el ministro presidente Arturo Saldívar está teniendo muchos problemas para poder conciliar esta solicitud que se hizo de que se extendiera su mandato administrativo como presidente de la Corte 2 años más, y los está teniendo estos problemas por la resistencia de muchos de esos poderes internos
en el Poder Judicial de someterse a la reestructuración, de someterse a los cambios y de permitir que entre aire fresco a esta institución, mi querido Vicente. Es un asunto muy delicado y muy grave. Lo que tú planteas hoy es, insisto, solo una perla negra en medio de un cuantiosísimo collar de decisiones extrajudiciales, extralegales y que por supuesto abonan a la impunidad. Fíjate nada más cómo son de cínicos en otros personajes y en otro ámbito, pero que va de lo mismo, de este golpe blando contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora Víctor Trujillo en redes sociales llama Pinocho al presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que se burla de que va a exhibir a los mentirosos, dice Pinocho, palabras más, palabras menos de Víctor Trujillo, al retuitear lo que publica el periódico El Universal, uno de los pasquines inmundos del peligro de lo que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, del quién es quién en las mentiras de la semana. Ya se están poniendo el guarache antes de espinarse y siguen los ataques y siguen las denostaciones y sigue la ridiculización hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora para Víctor Trujillo, Pinocho. Una de las cosas que hemos aprendido en estos últimos años, mi querido Vicente, es a entender el lenguaje de todos estos farsantes de los medios de comunicación. Publicaba yo ayer una reflexión sobre la fábrica de mentiras en que se ha convertido una buena parte de los medios tradicionales en México, mi querido Vicente, el Universal, el Financiero, el Excelsior, el Reforma, el Heraldo, Imagen, Televisa, TV Azteca, que están convertidos en instrumentos de golpeteo en contra del gobierno. Pero estos medios, como instituciones, tienen a periodistas como estos sujetos a los que haces referencia, que están dedicados a golpear, porque perdieron los beneficios económicos que les representaba pues ser los sirvientes del viejo régimen. Por supuesto que tienen miedo del quién es quién en la desinformación, porque saben perfectamente el grado de credibilidad que tiene el presidente de la República, el grado de penetración en la sociedad real, en la sociedad, no en la que compras con bots en las redes sociales, no, la sociedad de a pie, la gente de a pie, la que está consciente de que estamos librando una batalla muy fuerte contra los desinformadores. Y saben perfectamente, mi querido Vicente, que tienen perdida la batalla y también la guerra. Fíjate, Luis Guillermo, fíjate, dice lo que escribe Sandra Romandía en el Universal, el peligro del quién es quién de AMLO y Víctor Trujillo. Lo voy a leer textual porque luego van a decir que tergiversamos sus declaraciones, que ellos no dijeron lo que dicen que nosotros que dijeron. Vamos a exponer públicamente a todos aquellos que mienten, exclamó amenazante Pinocho. No, pues... Perdón, maestro, por interrumpirte. Mira, Vicente, la gente que nos ve y que nos escucha está consciente de que ya hay dos bandos muy definidos en el periodismo mexicano. Todas estas plumas a las que haces referencia, cuando tú les rascas tantito, les encuentras las conexiones de intereses, las conexiones de poder, las relaciones, algunas de ellas inconfesables, que los llevan a opinar de esta manera. Yo le llamo con mucho respeto a mis colegas periodistas de los medios tradicionales, a que entiendan bien que a la sociedad mexicana ya no la van a engañar, ya no le van a vender el cuento de la imparcialidad, de la objetividad, del periodismo libre, con el que las engañaron durante años. Sabemos quién les paga, sabemos quién los mueve, y no vamos a cejar en nuestro empeño de evidenciarlo.
En las últimas horas, mi querido Vicente, he recibido una cantidad inusitada de mentadas de madre por una columna en la que señalo esta fábrica de mentiras. Y te voy a decir una cosa, mi querido Vicente, no me arrepiento ni tantito de haber marcado distancia con estos farsantes y estas farsantes de los medios de comunicación tradicionales. No hay vuelta atrás, mi querido Vicente. Están como fieras heridas. Definitivamente, como fieras heridas. A mí también me llegan muchas de esas mentadas de madre y cosas peores, mi querido Luis Guillermo Hernández, pero soy como tú. Ya logramos una piel más gruesa y no nos van a callar. Oye, Luis Guillermo, para cerrar, la reforma política, la reforma electoral, va, lo quiera o no Lorenzo Córdoba, y es importante replantearse qué es lo que tiene que ocurrir con el INE, revisar la representación plurinominal que tanto ha generado debates muy fuertes en redes sociales y adelgazar el Congreso mexicano, porque hay muchos que se van literalmente a rascar la panza, que ni fu ni fa. Dame tu opinión acerca de esto que también nos debería de llevar a esperar a lo que proponga el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta reforma, ¿no? El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y mi querido Vicente, ha comenzado una campaña en medios para tratar de convencer a la gente de que el INE fue el instrumento que permitió el éxito de la elección intermedia. Y esa campaña consiste en convencer a la población de que el presidente de la República no debe promover los cambios de la reforma política que, por supuesto, va a presentar en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, y que, entre otras cosas, contempla la revisión profunda y exhaustiva del INE. Lorenzo Córdoba quiere impedir que el Congreso mexicano revise el papel que ha jugado esta institución en las últimas elecciones, pero es un paso que no va a poder evitar. Para muchos, para todos es evidente, mi querido Vicente, el papel parcial que jugó Lorenzo Córdoba en esta elección. Para muchos es evidente su proximidad con una fuerza política con que contendió en esta elección, y es la fuerza política que perdió la elección. La reforma política plantea, entre otros asuntos, de acuerdo con lo que ha esbozado el presidente, la renovación del Congreso en función de revisar las estructuras de la representación proporcional, los diputados plurinominales, pero también contempla adelgazar el Congreso mexicano vía la redistritación del territorio mexicano, vía la eliminación de diputaciones plurinominales y senadurías plurinominales, y también busca establecer nuevas reglas para los partidos políticos. Esto es sin duda muy importante y me parece que tenemos que apoyar esa definición porque impacta directamente en la calidad de nuestra democracia. Lorenzo Córdoba intenta que esto no se lleve a cabo porque no le conviene, evidentemente, perder su coto de poder en el que lleva ya muchos años. Y esto, pues, me parece que va a desatar una discusión pública muy interesante en las próximas semanas, en la que tenemos que estar muy atentas y muy atentos. Así es. Y nada más para cerrar, ¿tú estás de acuerdo en que se acaben los plurinominales o se moche los plurinominales o qué, Luis Guillermo? Mira, Vicente, lo comenté hace unos días también en mis espacios. Me parece que la representación proporcional, los diputados plurinominales, cumplieron una función muy específica desde que fueron creados en la reforma política de 1977 y desde que llegaron al Congreso en 1979. Eso permitió que las oposiciones llegaran al Congreso, la voz de las oposiciones. Antes de esto, hubo 60 años de Congreso absolutamente gobernado por el PRI, sin presencia opositora. El hecho de que llegaran al Congreso permitió renovar la discusión pública y permitió también que la sociedad que tenía ideas distintas a las del PRI tuviera voz en las decisiones legislativas, aunque fueran muy mínimas.
Llegó el Partido Comunista al Congreso, llegó el Partido Socialista Unificado de México, Valentín Campa, por ejemplo, Pablo Gómez, Arnoldo Córdoba, es decir, llegó gente muy importante, también llegaron panistas, gente de la derecha, por primera vez al Congreso. La cúspide de este modelo fue en 1997, Vicente, cuando las mayorías opositoras lograron arrebatar el control del Congreso al PRI. Por primera vez, en la segunda mitad del sexenio de Ernesto Zedillo, la Cámara de Diputados fue mayoritariamente opositora, y esto cambió las lógicas. Pero la representación proporcional, Vicente, se ha pervertido y se ha convertido en una agencia de colocaciones de una pequeña élite parásita, así la llamo yo, que aparece y brinca de cámara en cámara cada sexenio, cada legislatura. Mariana Gómez del Campo, por ejemplo, la sobrina de Felipe Calderón, jamás ha recibido un voto popular, jamás. Y lleva años brincando de una cámara a la otra. Emilio González, el viejo verde, lleva 2 décadas brincando de curul a escaño y de escaño a curul, y jamás ha recibido un solo voto popular. Emilio Gamboa, el priista, por ejemplo, Dulce María Sauri, gente que jamás en los últimos años ha recibido el voto popular y que toma las decisiones en el Congreso. Las diputaciones plurinominales, las senadurías plurinominales, mi querido Vicente, tienen que revisarse y desaparecerse para obligar a los partidos a renovar sus cuadros, para impactar en la vida partidista que está completamente podrida y hacer que la gente que realmente obtenga el voto popular sea quien represente a la ciudadanía en el Congreso. Estoy de acuerdo contigo, querido maestro Luis Guillermo Hernández. ¿Por qué no cerramos en esta ocasión invitando a la gente para que te apoye? Veo que estás más activo en tu canal de YouTube, veo que estás publicando más cosas, más opiniones, más comentarios, más información a través de redes sociales. Vamos con todo, Luis Guillermo. Vamos con todo, mi querido Vicente. La próxima semana vamos a reanudar las publicaciones en la página Sexta W con una investigación sobre el uso abusivo de los recursos de la agencia Notimex, trabajadores y trabajadoras de la agencia que durante años utilizaron para su beneficio personal los recursos de la agencia de noticias. ¿Estás por ahí, Luis Guillermo? Bueno, vamos a ver si recuperamos la conexión con Luis Guillermo Hernández, que nos contaba lo que va a publicar la próxima semana en torno al tema de Notimex a través de sus trincheras independientes, alternativas, y a eso es a lo que le estamos apostando, a crear una sociedad de información, de comunicadores independientes. Ya usted está viendo y escuchando a Luis Guillermo Hernández y usted ve y escucha a diferentes compañeros. Vamos a ver si logramos reconectarnos, por lo menos vía telefónica, para despedirnos como se merece con Luis Guillermo Hernández. Estas cosas del internet que no tenemos, por lo que no tenemos control de esta situación, y bueno, pues invitar a la gente para que nos apoye a nosotros y que apoye a los colegas, a los compañeros que también hablan sin censura en nuestros espacios. Déjeme enlazarme en cualquier momento con Luis Guillermo Hernández para cerrar, le decía, cómo se merece, con nuestro colega, director de la Sexta W, periodista independiente y obviamente miembro de esta familia sin censura. ¿Vamos? ¿No? Bueno, le quiero invitar para que apoye a Luis Guillermo Hernández. Luis Guillermo Hernández lo encuentra como @Luis G. Hernán. Luis G. Hernán en Twitter. También puede apoyarlo en la Sexta W. Y bueno, pues también es importante apoyar a nuestros colegas independientes en sus canales de YouTube. Busque a Luis Guillermo Hernández
como Luis Guillermo Hernández Sexta W en YouTube. Suscríbase a su canal, apóyelo y vamos avanzando con los medios y comunicadores independientes. Hablando de independencia,